Pues soy Miguel de la Fuente y la verdad que soy lo que venía siendo hasta la fecha un reportero gráfico. Digo hasta la fecha porque es posible que a partir de ahora la gente que haga a partir de ahora lo que yo sea un periodista multimedia. Yo inicié mi andadura, pues incluso me examiné en televisión española, en cine, bueno, previamente antes, incluso trabajé también para esta casa, para la agencia EFE un tiempo. Fui fotógrafo durante unos años, estuve trabajando en varias agencias aquí en Madrid y mi andadura empezó por el mundo de la imagen, de la fotografía. A partir de ahí me fui ubicando donde daba dinero un poco la imagen. ¿Y dónde daba dinero? Pues en aquella época daba bastante dinero el mundo del corazón. Y una vez que empecé a tocar el mundo del corazón, empecé a ver que no me gustaba, pero que no me quedaba más remedio porque tenía que vivir en Madrid. Yo no era de Madrid, había venido pues un poco para lanzarme al estrellato. Y no, venía un poco para moldearme dentro del mundo sobre todo la prensa, que no lo conocía. Y tuve la suerte un día de conocer a un periodista que trabajaba en una agencia pequeñita, la agencia que allí siempre necesitamos gente. Y empecé a hacer creo que mi primera entrevista fue sobre Hacienda, cuando empezaba a estrenar Hacienda. Y a partir de ahí entrevista, añadí imágenes, vino una cosa a la otra, había oposiciones a televisión, me las preparé mientras trabajaba en otra agencia, ya llevaba 3 agencias diferentes y ya en la tercera ya tenía una mesa, un escritorio y allí me las preparaba. Bueno, aprobé las oposiciones con intención de trabajar en informativos, pero no sabes nunca cuando pruebas oposiciones en qué parte vas a caer, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera cuando caes en una empresa grande tú puedes expresar tus deseos, pero obedece más también a una cuestión de suerte o del azar, ¿no? Llegó la primera guerra del Golfo, después de llevar varios reportajes por Sudamérica, con Sendero Luminoso y en Perú y en varios sitios, y llega la primera guerra del Golfo y a mí me mandan a Egipto. Bueno, pues llegamos a Egipto y me dicen, no, si es que el grupo de periodistas que están en Egipto, que tenían que ir a cubrir en Irak la primera guerra del Golfo, no quieren ir porque son árabes, os va a tocar ir a vosotros. Claro, nos lo preguntan, porque esto siempre lo de la guerra es ser voluntario. Dijimos que sí y nos metimos en Irak y a partir de ahí alguien debió pensar que lo hacía bien o que le caía bien, no sé. El caso es que a partir de ahí, bueno, vino luego pues eso fue en el 91, luego en el 92 vino Sarajevo, que estuve 3 meses con Arturo Pérez Reverte, luego después del 92 empezó el tema de los Balcanes, Afganistán 2001, la Segunda Guerra del Golfo 2003, en fin. Yo creo que no me he perdido ninguna en estos últimos 40 años y 35, 37 años. Y además no me las he perdido porque también las andaba buscando. Basta que se iniciara un conflicto para presentarme voluntario, para decir que... Y no había muchos voluntarios, con lo cual tuve también esa suerte de presentarme voluntario a una cosa que poca gente quería hacer. De alguna manera, desde la primera fui entendiendo que para mí era bueno dedicarme a esto, porque así como dentro del mundo de la información puedes hacer ciertas cosas que ves que tu trabajo no influye en el resultado, en este sí yo veía que influía y mucho lo que hacíamos. El mundo de la imagen siempre fue muy potente en la información internacional y posiblemente a veces y muchas veces más potente que cualquier información escrita que llegaba, porque una imagen vale más que 1000 palabras y sobre todo antes de que hubiera inteligencia artificial, y esa imagen sabíamos que casi 100% era real y era imposible falsearla. Ahora empieza a ser diferente y creo que valía la pena dedicarme a eso, con lo cual estoy muy contento de haberlo hecho. No, pero no solo yo creo que ningún medio, porque todos los periodistas que trabajamos en Bagdad porque nos ubicaron en un hotel a todos los periodistas, porque nos tenían muy ubicados los iraquíes, no querían movernos más que cuando ellos querían, entonces nos conocimos todos, nos reconocimos todos, sobre todo los españoles. Y los españoles, ten en cuenta que en aquella época acababan de iniciarse las televisiones autonómicas y había gente de las televisiones autonómicas, había dinero para las televisiones autonómicas, estaba la televisión de Valencia, la
televisión de Madrid, la televisión, en fin, había mucha gente por allí y todos les pasaba un poco lo mismo, estábamos como desubicados. También es cierto que era la primera guerra que estaba cubierta con directos y había información puntual sobre la guerra. Veníamos de guerras anteriores como la de Vietnam, donde mandaban a gente y volvían al mes y a partir de ahí empezaban a editar y a los 15 días empezabas a ver alguna imagen de lo que ellos habían hecho casi un mes atrás y si no, pues alguna crónica telefónica que se mandaba desde allí. Y llegamos a la Guerra del Golfo, fue la primera vez que se ve una guerra en directo, aquellas imágenes de color verde que se emitían en la CNN. Nosotros no teníamos todavía esa tecnología, pero sí podíamos hacer imágenes y en el mismo telediario del mismo día se podían ver las imágenes casi en directo en nuestra España, es decir, en nuestros telediarios. Y aquello fue muy importante entonces, pero fue muy innovador. Y al igual que innovador era eso, también era innovador lo que necesitábamos. Nos enviaron máscaras antigas que no sabíamos utilizar, con 3 repuestos, que descubrimos cómo se enroscaban allí, y 3 inyecciones de atropina para cada uno. Supuestamente podía haber ataques químicos y nucleares, incluso bacteriológicos. Entonces nos mandaron unas máscaras. Las máscaras antiguas pues te podían valer si las usabas bien, pero claro, luego con el tiempo aprendí que las máscaras tienes un minuto para ponértelas y la atropina, pues allí aprendí también, preguntando entre unos y otros, que si te ahogabas te clavabas una en la pierna, si seguías ahogándote te clavabas la segunda y si ya no podías más te clavabas la tercera y o morías por el gas o morías por la atropina. Es decir, no teníamos ni idea porque verdaderamente era todo nuevo para nosotros y para muchos de la prensa también internacional que iban con muy pocos medios de seguridad. Viene de la palabra inglesa embedded y es meterte con unas unidades militares, hacer y vivir como un soldado más, es decir, hasta el punto que te llegas a vestir como ellos y a mimetizar absolutamente como ellos. Tienes un campo reducido de visión, tu visión es la que tienes alrededor, donde te llevan ellos, no puedes ver nada más, si ellos no se mueven, tú no te mueves, si ellos avanzan, tú avanzas y no siempre tienes facilidad para rodar, pero si no estás allí, desde luego te lo vas a perder, con lo cual pues es una forma de informar dentro de lo que es un conflicto, un apartado en concreto. Bueno, yo me empotré a partir del año 2003. A partir del año 2003 llega el momento que Estados Unidos prevé que en un periodo de 6 meses va a iniciar una guerra contra Irak por segunda vez, lo que sería la Segunda Guerra del Golfo. Entonces veníamos de aquel momento, de primero Vietnam, que habían podido correr los periodistas por todos lados, un descontrol. Segundo llega la Primera Guerra del Golfo, donde no dejan a ningún periodista moverse y todos estamos ubicados en un hotel que nos ubica los iraquíes. Y luego llega el 2003, que decide, bueno, pues aquí hay que organizarse con la prensa porque esto tiene que valernos para algo. Entonces, a partir de 6 meses antes empiezan a ofrecer, es decir, aquellos que quieran ir con nosotros a la guerra, es decir, están en nuestras unidades, tienen que hacer ciertos cursos. Entonces nos convocan en Estados Unidos para ir a hacer cursos allí. ¿Qué pasa? Que, claro, los medios no tienen presupuesto, nuestros medios en España no tienen presupuesto como para ir allí a hacer un curso y luego esperar. Entonces la mayor parte de gente que hizo estos cursos pues fue gente que estaban de corresponsales en el país. Por ejemplo, el caso de Julián Guita Parrado, que luego murió en la guerra en el 2003. Yo, que no lo había hecho, que estaba en Televisión Española en Madrid, pues cuando llegó el medio que necesitábamos meter un equipo allí dentro como empresa, nos envían a nosotros, nos preguntan si queremos ir, decimos que sí. Entonces habían resuelto Estados Unidos que para aquellos que no habían hecho el curso allí, antes del empotramiento le iban a dar un pequeño curso. Nos dieron un curso de cómo se pone una máscara, cómo se pone un traje NBQ y las inyecciones de atropina y poco más, y a partir de ahí dijeron, bueno, ya estáis preparados, y es la designación de unidades, y tú vas para una unidad y yo para otra. Recuerdo que Julio Anguita, nos empotramos ese mismo día, él fue para una unidad, nosotros para otra, y a partir de ahí fuimos avanzando en Irak hasta el punto que llegó un momento, yo ya llevaba 2 meses empotrado con ellos, y mi unidad estuvo a 80 kilómetros de Bagdad, no llegué a entrar en Bagdad, hay otras unidades que sí, y a partir de ahí ya decidimos que yo me tenía que salir porque ya habían pasado 2 meses y ya se podía cruzar la frontera tranquilamente, entonces salí y aún estuve un mes más trabajando, pero ya fuera del empotre.
Pues mira, fue mutuo. Un día alguien me dijo que yo le había caído bien para ir a la Primera Guerra del Golfo, como que lo debía hacer bien, y yo también entendí que era válido, como te he contado, que era válido y que merecía la pena, porque las imágenes siempre merecen la pena, siempre que no son tratadas o maltratadas. Y así continué. Dije, merece la pena contar la vida de la gente que lo está pasando mal. Y me especialicé pues, en guerras, conflictos, crisis, huracanes, terremotos, tsunamis, y he estado toda la vida haciendo eso. También es cierto que he hecho alguna vez elecciones y bueno, me gusta mucho la moto y he hecho vueltas ciclistas en moto, en fin, de alguna manera no siempre hay guerras, es decir, entonces en los periodos que no hemos tenido guerras pues he estado haciendo alguna otra cosa, pero siempre hay alguna crisis donde puedes contar un poco lo que está pasando en el mundo, las hambrunas en Etiopía, o en fin. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Lo que no sé, valorarme yo a mí mismo. Quiero decir, la valoración es cada uno las hace consigo mismo a medida que va pasando el tiempo. Hay muchas cosas que pasan factura. A veces pasan factura no la guerra en sí, sino las propias relaciones entre el equipo que va de viaje. Entonces hay veces que la presión no solo viene del conflicto, viene de las relaciones humanas, que normalmente, yo creo, mi opinión, que vienen más por ahí que por otra cosa. Los compañeros tienen que estar para aliviar penas, para pasarlo bien, para disfrutar el rato que estás fuera del estrés o de la presión que significa un conflicto o una crisis o una guerra. Y las guerras, es cierto que ves desastre, muerte, sangre, catástrofes, y te estás cuestionando continuamente y las asomas a tu interior, pues de muchas maneras. Cuando ves un niño, tú estás pensando posiblemente en tu hija y lo haces y tienes que de alguna manera desconectar. Entonces, a mí me ha pasado a lo largo de toda mi vida que cuando empecé a notar cierto cosquilleo, es decir, a notar que podía tener cierta afinidad con lo que estaba pasando, cosa que no se debe, pues intentaba meterme en el mundo de la cámara, intentaba pensar si lo estaba haciendo bien, si no lo estaba haciendo bien, si me faltaban algunas imágenes, si estaba trabajando con la luz adecuada, y hacerme esas preguntas me ayudaban a salirme un poco del cuadro que tenía delante. Y bueno, poco a poco me fue valiendo, pero sí es cierto que al final del día te vienen muchas cosas y cuando llegas al hotel te pegas una ducha, ahí como que con el agua que te cae por encima también te cae pues, un poco todo el chorreo de lo que te ha pasado a lo largo del día. Tú eres digamos, un soldado, tienes una misión que cumplir y tienes que ir, hacer tu trabajo y volver sano, volver bien y conseguir que esas imágenes lleguen. Y eso es tu labor, que la información llegue a tiempo es tu trabajo. Entonces, por encima de todo tiene que ser, si no eres un turista. Y yo no hay cosa que haya odiado más en un momento de guerra, de conflicto y de este tipo de situaciones que ver a gente que iba un poco de turismo. Nunca estás seguro, o sea, los periodistas españoles que han muerto son ya unos cuantos y sabemos a través de ellos que no hay seguridad plena para nadie, estés empotrado o estés trabajando por tu cuenta, con casco, con chaleco, ha habido muertos con el casco puesto, con el chaleco puesto, en zonas que no se pensaban que iba a pasar nada, es decir, la seguridad no existe. Entonces es una cuestión bueno, pues de suerte y de que crees que lo que está, por lo menos en mi caso, que creo que merece la pena hacerlo, y vas y lo haces. Intentas, bueno, de alguna manera disimular todo el peligro que está pasando con los amigos que llevas alrededor, porque normalmente ya cuando llevas años de viajes al final intentas juntarte con la misma gente para aliviar un poco el momento de estrés y eso lo que de alguna manera te hace volver a repetir, es decir, que sabes que vale, que sabes que tu producto ha llegado al consumidor, porque al final es eso, que la información la tiene todo el mundo que te han visto y han visto las imágenes y han visto la información que tú has hecho y que eso ha llegado a la gente, porque te dicen, joder, lo que pasó allí, pues sí, lo que pasó allí, yo estuve allí, yo lo vi, intenté contarlo y hay gente que lo vio conmigo.
después o ese mismo día. Y eso es lo que merece la pena. Llegar a la gente, llegar a remover conciencias. A ver, no es volver a la redacción, es volver a tu vida normal. O sea, la redacción también, pero bueno, en todo caso es volver a tu vida normal. Cuando vienes de estar 3 meses fuera, a mí yo creo que la vez que más tiempo pasé fueron 3 meses y medio en la Segunda Guerra del Golfo. Cuando vienes de estar 3 meses y medio fuera, estuve 2 meses y medio empotrado, más un mes más, haciendo reportajes por allí, por Irak. Vienes desubicado. Hasta que no pasan una semana, 10 días, 15 días, no ves que estás pisando el suelo. Yo más que eso no he notado. Y alguna vez, cuando me hablan mi pareja o cuando vuelvo de un viaje de estos, como me veía a mí mismo, solía decir, bueno, déjame estos días, dame margen. Lo entendía como una especie de paréntesis hasta volver a retomar. De hecho, pues siempre que vuelves de un sitio así, sueles coger unos días libres que coinciden con esa semana o 2 semanas donde uno se repone, pues desde la comida hasta pues pegarse una ducha normal, salir a la calle sin tener que andar vigilando o mirando para un sitio o para otro a ver lo que pasa, no tanto por miedo o no miedo ni por estrés, sino porque allí te acostumbras a mirar porque tienes que contar. Y cuando ya llegas no tienes nada que contar más que ver lo que está pasando y que vayan pasando los días y disfrutando de la vida. Es posible que a medida que sube una cosa baja la otra, pero a ver, es cierto que yo con el tiempo no sabíamos nada en las primeras guerras, porque en el colectivo nuestro no había mucha formación en ese sentido, y a medida que va avanzando la guerra también es cierto que los militares españoles entendieron que también la prensa española debería tener ciertos cursos de formación o cierta formación, y entonces empiezan a hacer cursos a través de la Escuela de Guerra, en la cual yo estuve, y luego, aparte de los militares, hay periodistas, asociaciones de periodistas que empiezan a dar cursos también para periodistas que van a conflictos, que también los he hecho. Entonces me empiezo a dar cuenta que hay cosas que no son muy útiles. Por ejemplo, un chaleco antibalas, pues por suerte no he tenido que usarlo nunca, pero sí he visto cómo le reventaban la placa torácica del pecho a un periodista que estaba haciendo fotos con un tiro, y tenemos una compañera, Rosa Meneses, también, que le pegaron un tiro también al chaleco antibalas. Y por suerte yo no lo he tenido que utilizar, pero es fundamental llevar un chaleco antibalas en zona, es fundamental ponerse un casco cuando hay peligro, es fundamental llevar un kit de supervivencia donde lleves un torniquete, porque el torniquete no sabes lo bueno que es hasta que lo ves en acción. Cuando ves que alguien se desangra en un minuto, que es 1 minuto y medio, es lo que tarda una persona una vez que una bala le da en una pierna y le toca una arteria importante, en 1 minuto se va. Y si hay un torniquete al lado, no solo salvas la vida, sino que incluso se le puede en un momento dado salvar la pierna. En fin, cosas que vas aprendiendo con el tiempo, con lo cual te vas dando cuenta que necesitas mayor aprendizaje. Con el tiempo yo no creo que una persona deje de hacerle caso a la seguridad a medida que le van pasando los años y los conflictos por la propia piel. Yo creo que la gente se va haciendo más cargo de que pueden pasar las cosas. Otra cosa es que a medida que te vas haciendo mayor, también la vida le enseña que, bueno, pues hay que estar más tranquilo también en determinados momentos, pero eso viene con la edad, no viene tampoco ni con la experiencia de las propias guerras. Es posible que haya mucha gente que sufra síntomas, pero yo creo que es eso. Como yo he estado toda la vida haciendo esto, pues un poco, pues he estado, yo creo que más preparado que otros que lo han hecho una vez y luego no han vuelto a lo mejor hasta 7 o 10 años después. Y esa vez, pues a lo mejor le ha causado una profunda impresión, que es muy fácil, porque si no, de alguna manera no te han preparado para ello, vas una vez y ves lo que ves, vuelves y a lo mejor estás, pues, digamos que yo pasé por escuela y fui con cierto aprendizaje yendo a una tras otra, ¿no? De todas maneras, como te he dicho, cada vez que vuelvo yo noto que pues no estoy ubicado donde tengo que estar. No es como cuando te vas de vacaciones. De todas maneras, es cierto que cuando uno se va de vacaciones un mes de su casa a la vuelta, hasta que no pasan 2 días, dice, bueno, las cosas están cambiadas, ¿no? Pues es un poco eso.
digamos, añadiéndole el estrés, añadiéndole la presión, y añadiéndole pues lo que se te meta en tu cabeza de las imágenes que has visto. Yo creo que intentando, primero, cuando lo piensas, intentando razonar qué es a lo que te dedicas, si te merece la pena seguir en ello o no. Hay gente que yo la he visto sufrir y pasarlo muy mal, y entiendo, o sea, yo recuerdo una persona que en Ucrania que me llamó por teléfono y me dijo, oye, que acabo de llegar, Miguel, yo no te conozco, me llamó, consiguió un teléfono y yo no te conozco, pero me podías indicar un poco cómo mover, era un freelance, cómo moverme y tal. Y bueno, pues le dije, mira, acude a Irpin, acababan de pasar lo de Irpin, lo del puente, y yo creo que allí ahora mismo hay actividad, nosotros tenemos que bajar para el sur. Y le conté así 3 o 4 claves, que lo que yo entendía en aquel momento, y fue lo que hizo. Y pasó 4 días y yo me había llamado varias veces, y pasó 3 o 4 días y yo no volví a saber de él, y se me ocurrió llamar y preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me dice, no, nada, me estoy yendo para casa ya. Y digo, ¿y eso? Pero si tú me contaste que ibas a pasar aquí como un mes. Y me dice, sí, bueno, pero es que me pasó una cosa. Entonces le pregunté, ¿pero qué te pasó? Pues nada, es que llegué a Irpin donde tú me dijiste, y comenzó un bombardeo, y unos paisanos una pareja de un matrimonio de una casa que había allí me dio refugio en su casa, y te mando unas imágenes. Y me enseñó unas imágenes de él corriendo solo y juntándose con ese matrimonio, y en el sótano de la casa los tres metidos en una esquina con un verdadero miedo en el cuerpo. No había más imágenes que esa, era una sola imagen, pero lo único que transmitía era mucho miedo. Y entendí que se marchaba no porque tuviera miedo, estoy convencido que no fue por eso por lo que se marchaba, sino porque has visto lo que era. Y cuando lo ves y lo tienes muy cerca, es cuando empiezas a pensar y decir, ¿esto me merece o no me merece la pena? Y es ahí cuando uno decide. Hay gente que dice, bueno, pues es a lo que venía. Y otra gente dice, no, es a lo que venía, he visto lo que hay y yo no puedo seguir aquí. Eso es así como relaciona a la gente. Vamos, mucho, mucho, porque, hombre, tú eres, bueno, pues eso, lo que llaman militarmente los binomios. O sea, tú cuidas del otro y el otro cuida de ti, e intentas meterte en la cabeza. Pues a mí, mira, yo trabajando al principio, en los primeros años con Arturo Pérez Reverte, él también tenía un poco esta idea, ¿no? Es decir, que eres un soldado más, solo que lo que das es información, no das balazos. Entonces, de alguna manera, tienes que aceptar una regla o meterte en la cabeza ciertas reglas para, sobre todo cuando estás en zona. Es decir, tu compañero no solo es uno más que está ahí, que tiene que hacer imagen, o tiene que hacer sonido, o tiene que ponerle un texto a las imágenes. No, es una persona que está ahí para todo, para eso, y para acompañarte en ese viaje. Quiere decir que si tú sales corriendo, él tiene que salir corriendo contigo. Si él sale corriendo, tú tienes que salir corriendo con él. Y si caes, pues evidentemente es él el que te va a echar una mano. Y un ejemplo que pongo siempre, y si tú tienes formación, él tiene que tener formación, pero en algún caso, pues por una serie de circunstancias o no, uno de los compañeros con los que suelo viajar mucho, pues no hizo el curso que yo había hecho. Los hemostáticos, que son los que se ponen para tapar las heridas, para que coagulen, pues unos están hechos a base del caolín, otros están hechos a base del quitosano. El quitosano viene de los crustáceos, el caolín es una arcilla. Y un día me paré y le dije yo, ven aquí un momento, por favor, déjame ver tu kit de supervivencia. Y me dice, no me toques. Empezamos ahí medio a protestar en plan muy amigos. Que me dejes ver eso, que no, que sí, que no. Y entonces miré el hemostático y digo yo, ¿sabes de qué está hecho esto? Me dice el tío, no, no tengo ni idea. Y digo, pues está hecho de crustáceos, y tú eres alérgico a los crustáceos. Y dice, joder, pero tú ya sabes que el tiro se lo pega siempre al cámara. Bueno, tonterías, las típicas tonterías que... Pero esas también te ayudan a pasar el rato. Pero se dio cuenta en ese momento, aunque dijo la tontería, se dio cuenta que eso no lo tenía que llevar. Por suerte teníamos un hemostático hecho a base del caolín, y fue el que se lo cambiamos y ya siguió con él. Por eso hay que estar formado, y por eso tienes que, de alguna manera, estar pendiente
y que estén pendientes también de ti. O sea, yo teniendo en cuenta que los cámaras miramos solo con un ojo, el otro lo solemos tener cerrado, y ese ángulo se reduce mucho a lo que tienes según el zoom que le marques al plano, quiere decir que solo ves una cosa muy pequeña de todo lo que tienes alrededor, no sabes lo que está pasando alrededor. ¿No? Entonces, tener otros ojos que estén mirando para otro lado ayuda mucho a que te puedan salvar la vida. Por suerte también desarrollamos la habilidad de que con un solo ojo vemos más que otros con 300. Siempre estuvo mitificado también, es como el soldado de guerra, también está mitificado dentro del mundo militar, ¿no? Pero el periodista de guerra no tiene por qué estar en el frente siempre. Tú tienes en una guerra, por ejemplo, Ucrania, que es, en los últimos años hemos cubierto mucha gente de Ucrania. En Ucrania tienes que dar información en el frente, sí, pero tienes que dar información también de la retaguardia. Tienes que contar cómo están sufriendo las familias y los hijos de esos que están en el frente. Tienes que contar cómo es la situación de la vida social del país en general, no solo la del frente, sino también de la gente que todavía no se ha escapado o no se ha marchado del país. La guerra no es solo el frente de batalla. Y es cierto que el frente de batalla llama mucho la atención y entonces mitificas eso como diciendo, bueno, pues es que la guerra, no, la guerra es una parte, el frente de batalla, al igual que cuando yo me empotro, una parte de la guerra cuando lo cuenta un medio de comunicación es eso donde yo estoy empotrado, hablar de cómo los militares se mueven, pero más allá de eso hay mucha información que dar para contar una guerra. ¿Qué pasa? Que mitificamos solo pues, aquellos puntos que más llamativos son, pero la realidad es que la guerra es mucho más amplia que un punto concreto determinado. Entonces, para contarla hay que estar en muchos sitios y es cierto que en las universidades, bueno, recuerdo que, ya te digo, de mis comienzos en el 92, Arturo me decía, recordar esto, porque ahora mismo están todas las universidades queriendo hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y fue cierto, en el 92 en Sarajevo, durante aquellos primeros años de una guerra en Europa, me lo han dicho muchos estudiantes que en aquel momento estaban en la universidad, que nos miraban como que era lo que querían hacer en el futuro, pero claro, es que luego viene la realidad. Una vez que terminas la carrera, te planteas qué quieres hacer, esto tiene mucho de negativo también, porque hasta llegar aquí hay unos pasos intermedios, son frutos ya no solo de tus decisiones, sino de las casualidades del destino que te permiten seguir siendo, en este caso, un reportero de guerra. A mí me han llevado hasta aquí pues muchas casualidades del destino, no fue que si yo siempre quisiera, desde el principio, no quiero ser, y dentro de 30 años voy, no, esto es casualidades que me han ido colocando, no he tenido ninguna herida, no he tenido ninguna enfermedad, el trabajo lo iba sacando, me gustaba, a la empresa le gustaba yo, es decir, eso ya son muchas casualidades, entonces te llevan a que al final pues haces este trabajo como un médico se especializa en cirugía de pie y bueno, pues a lo mejor cuando terminó medicina no tenía ni por asombro pensado dedicarse a esa cirugía. Mis recomendaciones para todo el mundo que comienza y que se dedica a esto es información y formación. Información de cómo está el país cada vez que sales a cualquier sitio y saber pues cómo entrar, cómo salir, a quiénes acudir, información al máximo posible y luego la formación que tú tengas en relación a seguridad sobre todo y a cómo cuidarte tú y cómo poder cuidar incluso de los demás.